Muy buenos días, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar una vez más aquí. Quisiera pedirles que hagamos una oración para pedir la dirección de Dios en este momento. Padre amado, te damos gracias por este día. Queremos pedirte que la ayuda de tu Espíritu Santo pueda estar dirigiéndonos en este momento y que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Acompáñenme al libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. En este día vamos a ver un tema que se titula La fe en tiempos de crisis. Pero vamos a ver primeramente qué es la fe. También vamos a ver como segundo punto cuál es el propósito de la fe. Y como tercer punto, la fe en tiempos de crisis. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, la Biblia nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios nos dice en este texto que debemos poner nuestra mirada, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. La fe de nuestras vidas debe estar depositada en el Señor Jesucristo. Y es por eso que con ese punto yo quiero iniciar explicando qué es la fe. Pudiéramos definirlo en tres palabras sencillas. La fe es creer en Dios. Pero he anotado una pequeña descripción de lo que es ese creer en Dios. La fe es el milagro de poder tener conciencia de que Jesucristo existe y que es real, que es una religión, una ideología o rituales, y que su sacrificio y resurrección nos abren el camino al cielo. También podemos decir que es una forma de vida arraigada y sostenida en la esperanza, en la confianza de que Dios dirige nuestra vida siempre, aún en aquellas circunstancias difíciles. Es lo que hemos definido como fe. Creer en Dios, creer que Él es un ser real, un ser soberano, un ser con quien podemos tener una relación estrecha, real, verdadera. En el Evangelio de Marcos, quisiera pedirles que me acompañen, en el capítulo 11, versículo 22, la Biblia nos dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. También quisiera explicar qué no es la fe. En este texto, la Biblia nos dice: tened fe en Dios. Y lo que nos quiere decir este texto es que el objeto de nuestra fe debe ser Dios. Que la meta, que el objetivo de la fe debe ser depositar nuestra confianza en Dios. Hoy lamentablemente hay personas que se conforman solamente con tener fe en sí mismos o tener lo que ellos dicen una mente positiva. Muchas personas dicen: tienes que confiar en ti, ten fe en ti y vas a superar y vas a alcanzar grandes metas. El tener fe en uno mismo, el tener confianza en uno mismo no es malo, pero no es la fe de la que la Biblia habla. A veces escuchamos frases como: la fe mueve montañas. Pero es importante decir que el que mueve las montañas es Dios cuando depositamos nuestra confianza en Él. Las montañas no se mueven solo porque depositemos fe en la confianza. Las montañas se mueven cuando nuestra fe está depositada en Dios para mover aún las cosas imposibles. Es la fe, nuestra conexión verdadera con Dios. No un positivismo, no una autoconfianza o una confianza en uno mismo, sino un depositar todo nuestro ser en Dios. Como siguiente punto, quiero que veamos los propósitos de la fe, para lo cual quisiera pedirles que leamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, lo que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y quisiera que leamos también el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos dice en este versículo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los cristianos podemos tener fe porque podemos con certeza o plenamente convencidos esperar que se cumplan las promesas de Dios. Nosotros esperamos con plena fe el cumplimiento de sus promesas. Una de ellas es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esperamos con confianza que esa promesa sea cumplida. Es algo que no se ve, pero que estamos plenamente convencidos que se va a cumplir. También la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradarlo. La fe es indispensable, es necesaria para poder agradar a Dios. Es parte de la vida de un cristiano. La Biblia nos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe, crea que es real, crea que es verdadero y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia, Dios recompensa a aquellos que le buscan. Dios siempre bendice a aquellas personas que depositan su confianza en Él. Y dentro de ese depositar de confianza a Dios, Dios quiere que entendamos algunos de los muchos propósitos de la fe. Uno de ellos, quisiera que lo leamos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Uno de los propósitos de la fe es la salvación, que seamos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de las ataduras de este mundo, salvos de las ataduras a las que este mundo nos lleva, salvos de la condenación eterna, salvos de todas aquellas cosas que destruyen nuestra alma, que destruyen nuestra vida, salvo de vicios, salvo de males. Uno de los propósitos de esa fe es llevarnos a un camino de salvación. Salvación espiritual, salvación de nuestra alma, salvación de nuestro ser. Otro propósito de la fe tenemos en Romanos 5, versículo 1, que nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Otro de los propósitos de la fe es que tengamos paz, que no tengamos incertidumbre, que no tengamos ansiedad, que depositemos esa confianza en Dios, que podamos descansar en Dios, que podamos confiar plenamente en Dios. Una confianza de corazón, una confianza no solamente intelectual, sino una confianza de lo más profundo de nuestro corazón, una confianza que solamente la pueden experimentar aquellos que tienen esa fe profunda con Dios. La Biblia también nos muestra otro propósito de la fe en el libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuán importante es que nosotros entendamos que uno de los objetivos, propósitos, metas de esa fe es aprender a producir en nosotros paciencia, a no desesperarnos, a no angustiarnos, aprender a tener calma ante todas estas circunstancias, ante todas las adversidades, ante todas las cosas que se nos presentan. Cuando nosotros nos conectamos a Dios,
Es Dios quien puede poner en nuestro corazón paz. Es Dios quien puede poner en nuestro corazón paciencia. Es Dios quien puede liberar nuestro corazón de cualquier mal en este mundo. Y no solamente ello, la Biblia nos dice en el libro de Primera de Juan, una carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, Primera de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Biblia nos dice que nuestra fe puede convertirse en algo demasiado especial para nuestra vida, porque es aquello que nos permite obtener la victoria, alcanzar la victoria. ¿La victoria para qué? Para poder perseverar en la fe. ¿La victoria para qué? Para conservar la fe en medio de dificultades, de adversidades, de problemas, de luchas, de crisis y de muchísimas cosas que como personas nosotros podemos pasar. La victoria para poder terminar la prueba confiando plenamente en nuestro querido Dios. Una fe plena y verdadera. Son de los propósitos de nuestra fe. Y como tercer punto, yo quisiera que nosotros meditáramos en la fe en los tiempos en crisis. Para ello quisiera que leamos dos textos. El primero está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 48. La Biblia nos dice de la siguiente manera. Lucas 8, 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y él le dijo, el Señor Jesucristo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahora quiero que leamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 10 y versículo 13. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La Biblia nos dice aquí, o nos narra aquí la historia de dos personas muy necesitadas. Dos personas con grandes necesidades. Dos personas que recurren a Jesús en tiempo de crisis. Dos personas que acuden a alguien que sabía que podía ayudarles, asistirles en esa necesidad que tenían. Cuando Jesús vino hace 2000 años, Él vino a un mundo necesitado. Él vino a un mundo lleno de males, a un mundo lleno de pobres, a un mundo lleno de dureza, a un mundo lleno de enfermedades, enfermos de todo tipo, con muchísimos males. Y Él vino a atender cada una de esas necesidades. Y el Señor Jesucristo ayudó a todos los que le buscaron. El Señor Jesús ayudó a todos los que le buscaron. A la mujer, al centurión que se acercó en esta historia del Evangelio de Mateo y de Lucas. El Señor Jesús ayudó sin distinción de raza, de clases sociales, de enfermedad ni de nada. Él se acercó a asistir, porque Él vio un mundo necesitado. Porque el Señor Jesucristo es un ser que se conmueve. Es el Dios eterno que se conmueve en ayudar, en asistir a las personas en sus necesidades. Él es alguien que cuando ve una crisis se acerca a asistir, que cuando ve una crisis ve la forma de velar, de ayudar por el necesitado. Él siempre está velando, Él siempre está asistiendo, Él siempre está ayudando a las personas necesitadas. Pero en estos tiempos de crisis, como los que le tocó
al Señor Jesucristo vivir cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, Él también centró todos sus esfuerzos en velar para que todos aquellos que lo buscaran lograran también tener una fe profunda, lograran también tener una fe verdadera en Él, una fe que Dios, que el Señor Jesucristo sabía y sabe que es indispensable y de vital importancia para tener una correcta relación con Dios. Y por ello, Él trabajó en cultivar, en desarrollar, trabajó arduamente en generar, en forjar, en formar una fe profunda en aquellos que le seguían. Él anhelaba que toda la gente que le seguía pudiera tener esa fe. Pero se encargó rigurosamente de preparar a aquellos más cercanos seguidores para que pudieran cultivar y desarrollar esa fe que él había cultivado en ellos en las siguientes generaciones, en el siguiente grupo de personas que él sabía que iban a depositar su fe en él. Él sabía que la fe profunda, que la fe verdadera era indispensable. ¿Por qué? Porque él sabía que los seres humanos íbamos a enfrentar problemas, dificultades, adversidades. Podíamos enfrentar en cualquier momento crisis tremendas como estas que estamos enfrentando en este momento. El Señor Jesús sabía que vivimos en un mundo lleno de necesidades, de crisis, de problemas. Y muchas cosas se presentan inesperadamente. Muchas cosas se presentan de forma repentina. Y es por eso que Él quería que el ser humano, que las personas que se acercaran a Él, además de haber sido bendecidas y ayudadas y asistidas, también pudieran engendrar en su corazón una fe profunda, una fe real, una fe verdadera, una fe que ellos los mantuviera firmes, aferrados a Dios. Una fe que los tuviera a ellos cerca de Dios. Unos la tuvieron, otros no. Pero el Señor Jesús sabía que había algo que era indispensable para esa fe. Algo que era elemental para esa fe. Y Él, entendiendo aquello, dejó un escrito en su palabra. El libro de Romanos, en el capítulo 10, si ustedes me pueden acompañar, si ustedes pueden leer, dice así, Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó una fórmula para poder desarrollar, cultivar, ejercer, generar esa fe en nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice aquí en este texto que la fe viene por el oír. ¿El oír a qué? ¿El oír a quién? El oír a Dios. La fe viene por el oír a nuestro Dios. ¿Dónde? En su palabra. ¿Dónde? En sus escrituras. ¿Dónde? En la santa palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe verdadera, la fe profunda, la fe que Dios anhela engendrar en los corazones, viene por el oír. Dice el Evangelio, el libro de Romanos, la fe viene por el oír. Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para desarrollar la fe tenemos que oír. ¿A quién tenemos que oír? A Dios. Y es importante, mi querido amigo, mi querido hermano, que entendamos una cosa. Este versículo, este texto del libro de Romanos, es un texto sumamente especial. El apóstol Pablo, después de estudiar y escudriñar mucho la Escritura, Dios le permitió entender lo valioso, lo elemental, lo sagrado que era el oír la palabra de Dios. Y yo creo que es una fórmula sagrada que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos engendrar y obtener y alcanzar y madurar y crecer
nuestra fe como Dios quiere. El oír a Dios, el oír a Jesús en su palabra, en sus escrituras. Y es lo que Dios anhela en momentos de crisis. Desarrollar nuestra fe, cultivar nuestra fe, forjar nuestra fe. Que nuestro corazón pueda estar plenamente arraigado a Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener fortaleza en este momento. ¿Para qué? Para que podamos tener ánimo, fuerza, confianza, paz, certidumbre. Para que podamos tener esperanza. Y solamente vamos a poderlo desarrollar si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios después de escuchar su voz, después de escucharlo a Él a través de su palabra. Como conclusión, podemos decir que hay que buscar tener una fe real, profunda con Dios. Una fe permanente, una fe cimentada en Cristo Jesús. Una fe en la que nosotros podamos depositar ciegamente nuestro corazón y nuestro ser en Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos esto. Para ello tenemos la palabra, para ello tenemos la oración a través de las cuales nosotros podemos conectarnos con Dios. Pero nuestro corazón debe de aprender a depositar su plena fe en Dios. Como segundo punto, tenemos que seguir desarrollando nuestra vida en los propósitos de Dios. Desarrollando nuestra vida en los propósitos de esa fe. Profundizando en lo que es la salvación. Madurando en lo que es esa paz. Creciendo en lo que es esa paciencia. Entendiendo y avanzando en lo que es esa victoria. Eso es aquello que Dios quiere desarrollar a través de la fe. Eso es algo que Dios anhela cultivar en nuestras vidas a través de la fe. Es algo que Dios anhela que cada uno de nosotros de forma personal cultivemos y desarrollemos en nuestra vida. Y como tercer punto, que si tenemos un poquito de fe, cimentemos nuestra fe en Dios, afiancemos nuestra fe en Dios, que si no la tenemos, desarrollemos, cultivemos, que nazcamos, que busquemos que nuestro corazón engendre una verdadera fe de corazón a Dios, que nuestra fe pueda estar cimentada, que nuestra fe pueda ser reavivada, que nuestra fe no sea circunstancial. Porque lamentablemente muchas personas solamente tienen fe a veces en los momentos de crisis. Pero una vez de que acaba la crisis, también acaba la fe. Pero Dios anhela que la fe perdure, que la fe permanezca, que la fe prevalezca, que la fe termine, que la fe logre su objetivo y su meta. Es lo que Dios anhela. Y para ello nos ha dejado lo más sagrado. Su palabra, la palabra de Dios. No olvidemos ese texto de Romanos 10, 17. La fe solo va a venir cuando oigamos a Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No subestimemos esa palabra, no la menospreciemos esa palabra. Hoy la gente tiene muchos conceptos cerrados de la fe. Hoy la gente tiene muchas ideas de la fe. Hoy la gente tiene conceptos de la fe que no son acordes a los de la palabra. Y para poder corroborar y entender profundamente esa fe, y para poder cimentar nuestra fe, y para poder crecer nuestra fe, y para poder nacer en fe, necesitamos solamente una cosa: oír la palabra. Terminemos leyendo ese texto. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Busquemos a Dios, busquemos su fe, afiancemos nuestra fe, nazcamos en fe, crezcamos en fe, volvámonos victoriosos en fe a través de la palabra de Dios. Depositemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Les invito a que hagamos una oración para terminar este estudio. Que Dios Señor amado, que Dios en su infinita misericordia nos ayude a cultivar esta fe, Señor. Que Dios en su infinita misericordia, Señor, nos ayude a desarrollar esta fe. Y aquellos que no la tienen, Señor, que Dios ayude a que puedan nacer en fe. Señor amado, el mundo clama por esperanza, el mundo clama por sanidad, Señor. Padre amado, y tú anhelas traer bendición, pero ante todo anhelas desarrollar y forjar una fe profunda y verdadera en los corazones. Padre amado, que cada corazón en este mundo pueda entender aquella fe que tú anhelas desarrollar en sus vidas. En esta época el mundo se ha abocado a orar, a pedir por misericordia, por sanidad. Y te pedimos, Señor, que en tu infinita bondad, oh Dios amado, tú también puedas desarrollar, cultivar y generar una fe profunda, una fe que perdure, una fe que no acabe, una fe que no sea circunstancial, una fe que perdure por la eternidad. Es nuestra petición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.